Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Или дерево. La humanidad dormida. El apocalipsis no fue como lo imaginamos. No fueron las bombas atómicas, ni los desastres naturales, ni una feroz pandemia vírica, no fue nada de eso. Nuestro final llegó con la alteración de un acto cotidiano. La humanidad quedó dormida. Inesperado para nosotros, pero largamente premeditado por ellos, nuestros genocidas, nacidos más allá del sistema Oberon. Cuando los primeros hombres caminaron sobre la tierra, ellos se hicieron presentes en los cielos. Así se convirtieron en dioses, luego en mitos, para implantarse por siempre en la tierna mente humana. Y durante generaciones, no dejaron de aparecer y desaparecer sus extraños objetos volantes, en su misión de modificar nuestros cerebros, preparándolos para el día, y protegidos por nuestros inducidos deseos de contactar con civilizaciones extraterrestres. En el anochecer de este día, el plan milenario llegó a su culmen. Todos los cielos de la Tierra se vieron cubiertos por sus artefactos. Millones de ojos estupefactos miraron hacia arriba por última vez. Y activaron los increíbles patrones lumínicos, un espectáculo sobrecogedor, inenarrable, que nuestros cerebros, condicionados durante siglos, esperaban para desactivarse, para caer en un sueño infinito. Y salvo niños, ciegos y algún ejemplar defectuoso como yo, todos cayeron. Después bajaron en sus naves recolectoras para llevárselos, como quien recoge filetes en un supermercado. Cruel destino del hombre. Por miles, millones. Una lluvia de insectos metálicos a cámara lenta, imagen de una plaga bella y siniestra, inconcebible, como un pasaje futurista extraviado del Antiguo Testamento. Un apocalipsis silencioso. Y aterrado, contemplé su descenso de los vehículos de invasión. Ahora tengo la certeza de que Dios no existe, no puede existir. Y si no es así, si realmente vive el creador de estas abominaciones, entonces estamos condenados para la eternidad, sin esperanza. Dios es una monstruosidad. A su imagen y semejanza. En mi huida desesperada de la ciudad, mi mente grabó escenas que me torturarán hasta que me alcance la muerte, que ha puesto cercana. A mí me ignoraron, tal vez sabedores de que no existe un solo lugar que pueda servir de refugio. Hambrientos tras su largo viaje, comenzaron pronto su festín macabro. En las calles, por las avenidas, en los parques, dentro de las viviendas, en los altos edificios, nunca olvidaré aquellos gritos de los que despertaban, mientras eran devorados. Gritos que duraron días, que el viento arrastraba a kilómetros de la ciudad. Con los ojos ahogados en lágrimas, yo escuchaba, golpeando el suelo, sangrando, enajenado. Testigo del infierno en la tierra. Después cayó el gran silencio. El anuncio de que el mundo era ya un inmenso cementerio, un desierto de vida. Fue al anochecer del día siguiente, tal y como habían llegado, cuando emprendieron su viaje de regreso. Como una plaga de brillantes langostas, abandonaron el fértil campo de la ciudad aún iluminada, con sus bodegas cargadas con mis seres queridos. Mis hijos, mi mujer, mis padres y mis millones de hermanos. Sí, porque mientras los veía elevarse hacia las estrellas lo comprendí en un segundo, una suerte de revelación. Todos los humanos, sin excepción, eran mis hermanos. De sangre, de especie. Y ahora los perdía para siempre. Solo nosotros quedamos. Niños, ciegos, y algunos extraños supervivientes. Como las semillas primigenias de la próxima cosecha de carne. El fin de los tiempos.
Fui el primero en ver un ángel caído. Estaba observando las estrellas en mi patio trasero, cuando una luz brillante atravesó el cielo y, unos momentos después, Gabriela golpeó mi patio. Era bastante alta. Tuve que usar 2 colchones para su cama y mover casi todas las cosas en mi sala de estar para hacer el espacio en el que pudiera dormir. Estaba herida gravemente. Algo le había dado mordiscos enormes en su pecho y sus ojos habían sido extirpados, mientras que una de sus alas fue arrancada. Pasó la mayor parte del tiempo inconsciente, y el resto fue un balbuceo en una lengua desconocida. Solo me habló 2 veces, una vez para decirme su nombre y otra más para responder una pregunta que le había hecho. ¿Cómo te lesionaste, Gabriela? Le había preguntado. Guerra, me contestó. Murió unas horas después de eso. En los días siguientes, más y más ángeles cayeron desde el cielo. Sin embargo, estos ángeles ya estaban muertos, sus cuerpos mutilados, a veces tan extensamente, que no hubiéramos estado seguros de que eran ángeles, de no haber sido por sus alas y tamaño. Para nuestra sorpresa, pese a que muchas personas entraban en pánico, la paz como un todo fue mantenida, y solo tomó unos cuantos días antes de que los buses y trenes estuviesen funcionando de nuevo. Cuando la lluvia de cuerpos del cielo se detuvo, las personas estaban deleitadas. Cuando grietas descomunales empezaron a aparecer en la tierra, dejaron de estarlo. Cuando fuego y lava comenzó a burbujear a través de las grietas, las personas se apresuraron a monasterios, iglesias, mezquitas y templos, a cualquier parte en donde creían que podrían encontrar respuestas. Cuando la tierra rugió, y las grietas se abrieron para escupir una horda de demonios, finalmente lo entendimos. Verás, todos los demonios estaban muertos. Sus cuerpos habían sido mutilados, al igual que los ángeles. Pensé que el cielo y el infierno sostenían una guerra mutua, pero en realidad estaban luchando juntos. En contra de algo más, algo peor. Y había ganado. El fin del mundo. Todo comenzó en la gran explosión. Millones perdieron la vida. Pensábamos que después de esa gran catástrofe, la Tierra jamás se recuperaría, pero en un valle estéril de vida, aparecieron los sobrevivientes al desastre. Entonces, fue cuando nos empezamos a recuperar, a repoblar, a crecer y, por fin, a vivir en paz, o eso creíamos. En aquel momento, sentimos que habíamos alcanzado el jardín del Edén. Convivíamos bien con los demás y sentíamos que nada malo volvería a ocurrir, no más catástrofe ni desórdenes en nuestro pacífico mundo. Pero, justo ahí, fue cuando empezó un nuevo apocalipsis. Al principio, creíamos que era como los demás. Confiábamos en él, o más bien, ellos, a sus acciones, y que nuestro mundo no volvería a ser alterado. Pero a su aparición, el mundo se fue destruyendo y aquel bonito jardín del Edén dejó de existir y nos sumimos en otra catástrofe. Había llegado el fin del mundo. Cuando comenzó el fin del mundo, cuando aparecieron los humanos, Solarun Sunun. Todo comenzó hace casi 3 años, estábamos tan desesperados por volver esta inerte tierra a la vida, que nunca contemplamos los riesgos. Sí, como ya lo habrás imaginado, la civilización se acabó y este no es una típica historia sobre cataclismos mundiales, guerras atómicas o apocalipsis zombies. El mundo se acabó, aunque no de la forma que todas las películas los presentaron, no fuimos atacados por zombies lentos y sedientos de cerebros o carne humana, lo más parecido fueron simplemente grupos de seres humanos desesperados, sin comida, sin agua, sin familiares y sin moral.
que buscaban hacerse por la fuerza con las provisiones restantes para al final, como todos los demás, dejarse morir de hambre o acabar con su desgracia con una descarga en la sien. Las aceras de lo que fue mi ciudad, incluso aún exhiben restos desarmados de esqueletos humanos. Los muy pocos sobrevivientes que quedan, lo han hecho gracias a las provisiones que lograron acumular y a su extraña resistencia natural a las toxinas. ¿Cómo sucedió esto? La población mundial había alcanzado niveles insostenibles. La comida cultivada no era suficiente para abastecer a la humanidad. Habían probado con grillos, gusanos y muchas otras variedades de insectos, pero no se multiplicaban con la rapidez necesaria, y los gobiernos del orbe comenzaron a racionalizar los alimentos. La humanidad estaba al borde del colapso, cuando un grupo de científicos anunciaron mediante un enlace mundial, la disposición de una nueva semilla, una variedad de tubérculo que podía ser consumida a solo 10 días de haberla sembrado, la Solarum Sumum. Regiones desérticas de África y Asia fueron invadidas por miles de invernaderos, que utilizaban el agua del mar, pasándola por el proceso de desalinización, para sustentar los miles de cultivos de alimentos transgénicos. El nuevo cultivo necesitaba muy poca agua, y su crecimiento desmesurado prometía ser el maná caído del cielo, pero aproximadamente al cuarto mes de haber sido puesto en circulación, la población comenzó a enfermar y morir súbitamente. Naturalmente los centros médicos y puestos de emergencia no daban abasto, y las maquinarias trabajaban incansablemente cavando fosas comunes para deshacerse lo más rápido posible de los miles de cadáveres. Antes siquiera que pudieran comenzar a investigar una cura, el 80% de la población mundial había desaparecido del planeta y el 20% restante luchaba por sobrevivir con las múltiples enfermedades producidas por los cuerpos en descomposición y las olas de violencia que azotaban entre los sobrevivientes. La opción más viable entonces, fue abandonar las grandes ciudades y trasladarse a las zonas rurales, donde había mucha menor cantidad de cuerpos, y las posibilidades epidemiológicas eran considerablemente menores. Surgió el problema entonces, que los pobladores de las pocas zonas rurales no estaban a gusto recibiendo tantos visitantes en tan poco tiempo. Ellos estaban mejor preparados que los citadinos para una catástrofe de este tipo. Muchos de ellos aún cultivaban su propia comida y tenían algunas reservas para emergencias. Los citadinos por su parte, venían con hambre, desesperados y dispuestos a saquear los poblados, para continuar su lucha por la sobrevivencia. Muchas batallas se presentaron, los caminos fueron infestados de objetos punzocortantes que impedían el paso a los vehículos, y las montañas y campos circundantes se iban llenando cada vez más de cuerpos impactados por las balas provenientes de los puestos de vigilancia o amputados por las trampas y minas antipersonas dispersadas por los campos. Y mientras las personas en todo el mundo se aniquilaban unas a otras por falta de provisiones, las plantas en los invernaderos seguían creciendo. A los pocos meses del evento, las patatas infernales habían cubierto gran extensión del territorio mundial, alimentándose de los miles de millones de cuerpos y cubriendo todo a su paso con sus enormes enredaderas y repugnantes flores. Crecían demasiado rápido, y comenzó un nuevo evento para el que la humanidad tampoco estaba preparada. La especie mutó. De pronto dejaron de producir las extrañas patatas, y comenzaron a aumentar el tamaño de las flores, y estas, comenzaron a esparcir una suerte de esporas de color morado. Eran nubes muy densas de estas esporas, y viajaban grandes distancias llevadas por el viento. Estas esporas quemaban los tejidos que tocaban, animal o vegetal, eran una especie de arma biológica que destruía todo a su paso y lo único que parecía inmune, era la misma planta que lo producía. Todo ser vivo que quedaba atrapado en una de estas nubes moría irremediablemente, con serias laceraciones en su piel o corteza y órganos internos debido a la aspiración. Luego de 2 años, dejaron de nacer nuevos humanos. Los sobrevivientes que quedaban habían sufrido mutaciones en su mayoría, úlceras en la piel, tumores enormes en sus órganos y extremidades, y cada vez era más difícil encontrar algún sobreviviente completamente sano. Comenzó a correr el rumor por las líneas de radio, que las personas completamente sanas estaban desapareciendo, algunos aseguraban haber visto cómo eran secuestrados en vehículos blindados por gentes con sofisticados trajes de protección. Una nueva amenaza había surgido entonces.
Algunos grupos estaban experimentando con humanos en busca de una cura. 6 meses más pasaron y la gente seguía desapareciendo. Puesto que tanto el internet como la televisión habían desaparecido, todos confiaban en las radios y las esporádicas transmisiones que lograban recibir, y cada vez eran menos las estaciones que transmitían. Algunas solo duraban un par de semanas al aire y eran silenciadas en medio de disparos y gritos de agonía transmitidos en directo. Poco a poco los rumores de los secuestros de personas fueron desapareciendo. Tal vez porque no encontraron la cura y se rindieron, tal vez porque ya no queda nadie sano en el mundo, tal vez solo porque las transmisiones de radio desaparecieron. Mes y medio ha pasado desde la última vez que se logró escuchar alguna señal. Ahora solo hay estática. La población mundial restante sumará a lo mucho poco más de 1000 personas, y se encuentran dispersas y escondidas por algunas regiones de lo que alguna vez fue Asia. Todo el resto del mundo ha sido cubierto por la nueva variedad, reina y señora absoluta del planeta. Me tomó casi 3 años dar con este sitio, pero valió la pena. Por fin conseguí las 3 llaves, para lograr activar el mecanismo y liberar al mundo la cura. Es la única forma, estoy convencido de eso. Todos los puntos iluminan el tablero con el mapa mundi, al parecer todos los sensores funcionan, y los hongos naranja están creciendo rápidamente. Pronto llenarán todo el planeta y no quedará rastro alguno de esas malditas plantas. El reloj de arena de Fermi. Parece que esto es todo. Hay una tormenta de arena afuera en este momento, y con solo uno de los paquetes de baterías aún intacto, realmente no tengo muchas esperanzas de poder salir de esta. Los pocos paneles solares que aún funcionan, ni siquiera funcionan a una 10ª parte de su capacidad, por lo que no están reabasteciendo de energía tan rápido como el sistema de soporte vital lo está quemando. Aunque solo quede yo aquí, el sistema estima que la energía tardará unos 3 días en agotarse y luego no habrá circulación de aire. Si no hay circulación, significa que se acumulará dióxido de carbono, ya que la atmósfera no puede llegar a los depuradores, y me asfixiaré con el aire que exhalo. O, quiero decir, lo haría si no tuviera suficiente oxicodona en la bahía médica para matar a un pequeño elefante. Sin embargo, seamos realistas. Incluso si esta tormenta es corta, no voy a durar mucho de todos modos. El agua no es realmente un problema y queda un poco de comida, ya que Edmonds mantuvo un suministro de emergencia fuera de la cocina en caso de que hubiera una crisis y tuviéramos que esperar a la extracción. El único problema con eso es que no habrá ninguna extracción en este punto. El módulo de aterrizaje se hizo para 4 personas, así que no puedo operarlo solo. Incluso si pudiera, solo me llevaría al orbitador, que no he visto en semanas. Estoy bastante seguro de que chocó con uno de los dust bunnies por encima de la atmósfera. Entonces, me gustaría usar la poca energía que le queda a este lugar para enviar un último mensaje. Lo mejor que puedo decir es que nadie en la Tierra está escuchando, así que anulé los procedimientos operativos normales para el giro de la antena y apunté a GLIS-5B. Sé que se supone que no debemos enviar señales a los planetas que creemos que podrían estar habitados, pero no veo ningún problema con eso ahora. Después de eso, podría dar un último paseo por la base. Ve a acariciar al Dust Bunny, tal vez, si no parece importarle, y nunca lo hace. Entonces, diré buenas noches y saldré en mi propio tiempo. Si alguien recibe este mensaje y realmente sabe cómo leerlo, mi nombre es Janet Dawson. Fui el segundo ser humano en poner un pie en Marte, justo después de Edmonds y antes de Johnston, el maldito idiota que voló nuestras baterías. Sarah Edmonds era la jefa del equipo 1, Kyle Johnston y yo éramos los geólogos del equipo, y Daniel Red era nuestro profesional médico en el sitio. Además, fue la primera persona en morir en Marte, por lo que vale. El equipo 2 nunca tuvo la oportunidad de aterrizar, lo que les habría llevado 3 meses si todo hubiera ido según lo planeado.
Los 4 habíamos estado trabajando aquí durante aproximadamente un mes, cuando llegó la noticia de la NASA de que Neptune se había ido. Noticias como esa tardan un minuto en procesarse, y al principio no estábamos seguros de si se trataba de una broma o si podría haber algún tipo de falta de comunicación. No. El gigante de hielo más externo de nuestro sistema solar simplemente ya no estaba allí. Había sucedido una semana antes, pero se tomó la decisión de censurar nuestras comunicaciones hasta que pudieran encontrar una manera de hacérnoslo saber. Sus lunas también se habían desvanecido, el día después del propio Neptuno. En su lugar había un montón de nada. El orbitador JAXA/NASA en Urano en realidad no fue hecho para mirar cosas tan distantes, pero intentarán para girarlo para ver si había algo notable que los telescopios en órbita terrestre y los de la Estación Espacial Profunda alrededor de la Luna podrían haber pasado por alto. No lo hubo. Obviamente, la gente se preocupó un poco cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, era prácticamente imposible mantenerlo en secreto durante mucho tiempo. Se hicieron intentos para ver si algo le había pasado a Cronos, el único planeta más alejado que Neptuno, pero con su órbita en el cinturón de Kuiper acercándose a la Felio y su superficie oscura mezclándose con el espacio entre las estrellas, puede ser difícil encontrar incluso bajo circunstancias normales. Sin embargo, no impidió que la gente concluyera que también se había ido. El pánico real no se estaba instalando todavía, pero había una especie de terror innombrable. Por lo que pudimos ver una vez que comenzamos a recibir noticias sin censura nuevamente, los suicidios aumentaron a nivel mundial. También hubo un aumento serio en los ataques terroristas de fundamentalistas apocalípticos. Alguien incluso intentó colocar una bomba en el sótano del Burj Jeddah. Fueron detenidos, pero un intento de nivelar el segundo edificio más alto del mundo llama mucho la atención. Y durante una semana más, eso fue todo. Neptuno siguió sin existir. Los científicos finalmente encontraron a Cronos nuevamente, junto con los otros grandes objetos del cinturón de Kuiper conocidos, por lo que hubo algo de alivio. Tal vez esto no era tan peligroso como parecía. Pero, mierda, parecía peligroso. Entonces, Urano desapareció. Con la desaparición del segundo planeta, nos dijeron inmediatamente. Supongo que el control de la misión decidió que ocultar lo que pasó no tenía sentido, ya que tendríamos que averiguarlo tarde o temprano. Lo que no nos dijeron hasta más tarde ese día fue que, esta vez, había fotografías. El satélite en órbita alrededor del planeta logró enviar 3 imágenes digitales a todo color antes de perder el contacto con la Tierra, y todas ellas fueron horribles. En los 3, se podían ver columnas de nubes de color azul pálido que se elevaban desde la atmósfera de Urano y luego se enroscaban en espirales. Parecía que había cientos de ellos, como cascadas pero al revés. La última foto de vuelta fue tomada cerca de la 1, con el final de su espiral recortado contra la oscuridad del espacio. Hacia el final, el azul pálido se volvió bronceado, y al final de la columna, había un punto casi imperceptiblemente pequeño. Como un grano de arena. La ley marcial fue declarada en casi todos los países que podían aplicarla. Esta vez, la reacción no fue un miedo tácito, sino un terror puro. Lo que sea que estaba ahí afuera, estaba devorando mundos, y estaba en camino hacia la Tierra. Los estados sin la capacidad confiaron en las fuerzas de paz regionales o de la ONU, pero eso realmente no fue suficiente. El resultado fue la guerra civil. No es una guerra con un objetivo real, solo la reacción de las personas atrapadas sin ningún lugar a donde huir, donde la policía y el ejército pudieron detener los disturbios antes de que empeoraran. Primero usaron porras, luego gases lacrimógenos y escopetas de bolsas de frijoles. Luego, finalmente, fuego de ametralladora. El número de muertos a nivel mundial se elevó a miles. Se nos ofreció la opción de volver a la Tierra. Era tarde en la noche aquí en el lecho del lago Eridania, y nos sentamos alrededor de la mesa de aluminio en el comedor, discutiendo los pros y los contras de subir al módulo de comando en órbita y luego partir hacia casa. Familias, amigos, toda esa gente que habíamos dejado atrás, pero todos sabíamos la desafortunada verdad, y Edmonds fue la primera persona en expresarla.
Si fuera lo que fuera que esto fuera de Neptuno a Urano en 2 semanas, dejar la superficie solo significaría que moriríamos flotando en el cielo vacío. Cualquier posibilidad de volver con nuestros seres queridos ya se había ido. Esa no era nuestra razón declarada, por supuesto. Dijimos que queríamos continuar la misión, mantener viva la esperanza. Y quién sabía, tal vez Urano sería el último planeta que consumieran. No lo fue. Los sueños también comenzaron el día en que se comieron a Saturno, antes de que nos diéramos cuenta de lo que había sucedido. Enormes vacíos se abrieron en nuestras mentes y se llenaron de patrones fractales verdes y negros. El tiempo no se movió como debería. La inmensa escala tanto del tiempo como del espacio en ese lugar era desconcertante, y la primera noche sentí que había pasado años durmiendo. Recuerdo que me desperté aturdido y todavía inquieto, tomé un poco de café barato de la cocina y me mudé a la sala principal para sentarme y leer cualquier mensaje que pudiera haber llegado a mi tableta. Daniel entró, me dijo que me veía como una mierda y luego me preguntó con una nota de preocupación si había tenido algún sueño inusual. Al principio pensé que solo estaba preocupado por mi estado mental porque, sí, me veía como una mierda. Entonces, me di cuenta. La mirada en su cara pálida y cansada era algo completamente diferente. Después de que nos dimos cuenta de que todos habíamos tenido el mismo sueño, nos metimos en la reserva de estimulantes y comenzamos a tomar modafinilo como si fuera un caramelo. Estábamos conectados como luces de Navidad en el infierno cuando recibimos una llamada para decirnos qué le había pasado a Saturno. A las cosas les tomó un poco más de 1 hora comerse a Saturno, y esta vez, fue visible a través de una transmisión casi en tiempo real gracias a los poderosos telescopios en la Estación Espacial Profunda. Sus anillos desaparecieron demasiado rápido para ver qué les sucedió, pero el mundo mismo murió lentamente. Las columnas surgieron del planeta, primero suaves como las fotografiadas en Urano, luego desarrollaron una textura extraña a medida que el material de las profundidades del gigante gaseoso comenzó a brotar. Liberados de la presión en las profundidades del mundo, explotaron hacia afuera, luego colapsaron de nuevo cuando cambiaron de sus propios colores extraños a algo casi como la atmósfera exterior desaparecida hace mucho tiempo. En órbita alrededor de Saturno, la sonda Herschel de la ESA y la propia SaturnX de la NASA también devolvieron imágenes antes de morir. SaturnX realmente no obtuvo nada mejor que las fotos del orbitador de Urano, pero su órbita excéntrica le dio casi 10 minutos de tiempo para ver lo que estaba pasando. Herschel, en cambio, devolvió solo una foto, pero vale a 1000 desde una distancia mayor. Al final de un largo y curvo zarcillo de material planetario estaba el primer Dustbunny que un ser humano vio de cerca. Realmente se parecía a un conejo hecho de arena, de ahí el nombre que les dio su servidor, después de que la mierda golpeó el ventilador y yo estaba solo para llamarlos como quisiera. Por supuesto, en realidad era más una mancha, pero tenía 2 orejas largas y flexibles, que se notaban incluso en la imagen granulada y pixelada. En ese momento, no estábamos seguros de si eran solo una breve forma que tomó el objeto, aunque ahora puedo asegurarles que son permanentes. En persona, en realidad es un poco lindo. Bueno, como si alguien intentara hacer que un Shoggoth se viera lindo, pero tomás lo que puedes conseguir. Se establecen cuando están en un planeta, pero en órbita, simplemente se dejan caer mientras el conejito se mueve. Yo, podría haber empezado a mezclar el modafinilo y algunos otros estimulantes con los analgésicos que mencioné antes. No me juzgues. Después de que regresaron esas imágenes, la ley marcial prácticamente se fue a la mierda. La gente comenzó a desertar del ejército en masa, solo queriendo ver a sus familias, y el caos se hizo cargo. En ese momento, estoy bastante seguro de que la gente en casa también estaba teniendo sueños. Es difícil decirlo con los intentos de censura de los medios, pero entre los presentadores de noticias, que intentan fingir optimismo mientras se despiden, hubo algunas pistas. Un presentador de noticias que tuvo que ser escoltado fuera del set porque no podía dejar de llorar. Un alborotador con un revólver, vestido con un suéter con capucha y disparando al cielo antes de volverse contra sí mismo y gritar que nunca se lo llevarían.
Una breve imagen de una mujer en una multitud que parecía haberse quedado dormida de pie por un momento, luego se despertó con una expresión que nunca antes había visto en mi vida. Tomó tal vez 2 días para que la sociedad comenzara a colapsar. Todos llamamos a casa esa noche para dejar un mensaje para nuestros seres queridos, debido a un corte de comunicaciones esperado, excepto yo. Realmente no tenía a nadie con quien hablar. Un ex esposo, sí, pero nadie más desde que mi familia murió hace años cuando Megatipo Ondim golpeó su casa de vacaciones en Okinawa, y tomé la decisión ejecutiva de no dejar que lo que casi seguramente sería uno de mis últimos días para perder el contacto con ese sombrero de culo. Me tomó un tiempo darme cuenta de que mi vida ahora probablemente se mediría en días o semanas como máximo. Que la vida de toda la raza humana no duraría mucho más. Incluso con estimulantes, no puedes permanecer despierto para siempre, y tan pronto como se cortó la comunicación, casi inmediatamente después de que Daniel envió su último mensaje a su esposa y Gentayase, ahora que lo pienso, todos regresamos a cama. De alguna manera, creo que sabíamos que todo cambiaría después de eso, y que tal vez estaríamos preparados para ello si lo experimentáramos juntos en lugar de solos, cuando ya no pudiéramos evitar lo inevitable. No tuvimos tanta suerte. Los sueños regresaron, excepto que ahora se sentían aún más largos. Aún más desesperada y solitaria. Estar juntos en esa oscuridad verde y negra es imposible. Nos tomó alrededor de 2 horas despertarnos de nuestros sueños, pero honestamente estaba confundido acerca de dónde estaba. Mis recuerdos eran confusos, como si el momento en que cerré los ojos hubiera ocurrido hace una década o más. Ninguno de nosotros habló al respecto. Realmente, no hablamos mucho entre nosotros cuando nos despertamos aproximadamente al mismo tiempo. Hice lo único que sabía hacer. Fui al maldito laboratorio y miré las rocas durante horas, como si todavía estuviera trabajando a pesar de que toda la comunicación se había cortado no mucho antes. La falta de sueño combinada con los potentes productos farmacéuticos ayudó con eso. El sol se estaba poniendo y el cielo estaba teñido de un azul pálido cuando escuché a Johnston comenzar a gritar. Estaba en la sala principal, aullando de terror e ira. Por un tiempo, pensé en quedarme en el laboratorio, pero luego me di cuenta de que ayudar a alguien en evidente angustia era lo más humano que podía hacer. Aún así, no corrí exactamente para ver qué pasaba, porque estaba seguro de que iba a ser malo. Mi intuición no estaba apagada. Fue realmente jodidamente terrible. Había un montón de sangre. Eso fue lo primero que noté. El sofá estaba cubierto con él y la alfombra verde y amarilla estaba manchada de rojo. Johnston estaba ocupado arrancando el televisor de la pared cuando doblé la esquina por primera vez, pero solo le tomó un segundo bajarlo, y luego recogió su cuchillo de cocina del piso. Realmente no le quedaba mucha ropa en ese momento. Solo sus pantalones y los restos andrajosos de su camisa. Debajo de esa camisa, tampoco quedaba mucha piel. Honestamente, no puedo saber lo que vio. Creo que se quedó dormido en el sofá y, si lo hizo en ese momento, quién sabe por lo que pasó. Es difícil no juzgarlo después de todo, pero la expresión de su rostro era puro terror. Tenía los ojos enormes, la boca abierta, las mejillas manchadas tanto con su propia sangre como con las huellas de las lágrimas. Lo hicieron, dijo, joder, consiguieron a Júpiter. Los vi hacerlo. Los vi comerlo. ¿Te imaginas? ¿Puedes imaginarte estar en una de esas columnas? Maldita sea, lo vi. Katy, lo vi. Las crestas de las nubes solo, ellas solo, Katy, joder, Katy. La hija de Johnston se llamaba Katy, lo recuerdo. Ella tenía más o menos mi edad, aunque él no parecía lo suficientemente mayor para tener una hija que también estaba cerca de la mediana edad. Johnston, no hay forma de que puedas saber eso, le dije, una mentira desesperada, no hay noticias. Vimos cómo se cortó la línea juntos. ¿Cómo sabes que lo que acabas de decir es verdad? Katy, dijo una y otra vez, Katy, 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 oh Dios mío. Ni siquiera nos van a matar, Katy. Solo va a tomar un poco de tiempo ahora y van a ser aquí en Long Beach, y nos van a llevar. Es un infierno allí. Creo que hice un movimiento hacia adelante, con los brazos extendidos.
Sin embargo, no estoy seguro de si realmente di un paso. Ese cuchillo de cocina, casi ennegrecido por la sangre de Johnston, subió hasta su cuello. Si no hubiera pasado nada, estoy bastante seguro de que simplemente se habría abierto paso. Desafortunadamente para todos, Daniel eligió ese momento para llegar desde el extremo opuesto de la base, saliendo del corredor y entrando a la sala principal justo a su lado. Tuvo tiempo de decir algo. Tal vez, ¿qué diablos? Johnston apuñaló el pecho de Daniel con un movimiento rápido, su cuchillo atravesó el esternón del médico. Los dos estuvieron encerrados juntos por un instante que duró para siempre, casi como un abrazo. Alguien estaba gritando, pero no era ninguno de ellos. Tuve que ser yo, pero no me siento como si estuviera realmente allí en ese momento. Los dos se derrumbaron en el suelo, y recuerdo sollozar. Ese ruido, lo sé, no venía de mí. Casi definitivamente, fue Johnston. Daniel ya estaba inconsciente, el preciado fluido que mantenía su cuerpo en movimiento se estaba filtrando al suelo en un charco. Edmonds entró desde la misma dirección que Daniel, corriendo hacia la habitación. Miró confundida y horrorizada a su alrededor antes de que Johnston la empujara fuera del camino y corriera por el pasillo. Estaba gritando de nuevo ahora, corriendo más rápido de lo que alguien en su estado físico tendría derecho a ir, arrastrando sangre y carne como migas de pan. Ninguno de los dos estaba realmente seguro de qué hacer. Miramos horrorizados el pasillo mientras corría hacia las salas de almacenamiento, mantenimiento y la esclusa de aire. Entonces Edmonds rompió el silencio. Necesitamos el arma. Disparar un arma en un tubo sellado casi al vacío siempre es una perspectiva arriesgada, pero estar desarmado también es horrible. Se había discutido la idea de que alguien lo perdiera por completo en una misión a Marte de 2 años y 8 personas, y finalmente se decidió que un arma de fuego de aire comprimido especialmente diseñada, configurada deliberadamente para matar o incapacitar a un humano, pero que era demasiado débil para fácilmente perforar toda la capa exterior de la instalación era prácticamente una necesidad en caso de que todos los demás medios fallaran o la persona lograra armarse después de su avería. No había ninguna garantía de que mataría o que absolutamente no haría un agujero, pero definitivamente detendría a alguien que necesitaba ser detenido. Ahora, Edmonds y yo corríamos por el pasillo a la derecha de la sala principal, hacia el dormitorio y la caja cerrada debajo de la litera del capitán donde ella guardaba la pistola. Llegamos a su habitación privada, sacó la pequeña caja de metal gris y comenzó a buscar a tientas su llavero. Todo el tiempo me quedé en la puerta, mirando hacia atrás a través de los 15 pies, entre donde estábamos y la sala principal en caso de que Johnston decidiera dar la vuelta y regresar. Tenía la caja abierta, había sacado la pistola y la munición de su empaque de caja de huevos, y estaba poniendo las balas en la recámara, cuando escuchamos la explosión y las luces se apagaron. La base de Marte es condenadamente pequeña. Johnston solo tardó unos minutos en llegar a la sala de mantenimiento, aproximadamente el mismo tiempo que nos llevó a nosotros llegar a las habitaciones del capitán. Había algunos controles para evitar que alguien dañara accidentalmente las baterías principales, esos enormes rectángulos negros alineados en un armario profundo fuera de la sala de mantenimiento. Lo que hizo Johnston no fue accidental. Realmente no puedo contarles mucho sobre la química de las baterías aquí, pero asumo que contenían algo que no funcionaba bien con el oxígeno. Tampoco puedo decirte lo que vio Johnston cuando cerró los ojos en la sala principal, pero fuera lo que fuera, no podía quitárselo de la cabeza hasta que abrió un agujero en uno de esos monolitos eléctricos con algo. No, el cuchillo todavía estaba en la sala principal, alojado en el pecho de Daniel. La sala de mantenimiento fue arrasada por completo por la explosión. Fue un pequeño milagro que sobrevivió la batería de respaldo del módulo de aterrizaje, ubicada a la izquierda de la sala principal y a solo unos 10 metros del lugar de mantenimiento. Ni siquiera tuvo que ponerse en marcha para sellar el mantenimiento del resto de la base, porque las escotillas de emergencia en la base tienen su propio suministro de respaldo, pero no habríamos podido salir del dormitorio si no lo hubiera hecho.
Todos los sellos de seguridad se habían cerrado herméticamente en una fracción de segundo y necesitaban esa fuente de alimentación para funcionar. Tan pronto como la conmoción pasó, y tan pronto como las luces rojas de emergencia se encendieron para que no tuviéramos que depender completamente de la luz que entraba por las estrechas ventanas, Edmonds terminó de cargar el arma. Ella me miró y me preguntó, ¿crees que eso es lo que sonaba? Asentí. Realmente no había mucho más que pudiera haber sido. Todavía llevamos el arma con nosotros en nuestro camino hacia el mantenimiento. El pasillo sellado que conducía a la sala principal requería un código de aprobación para abrir, y nos tomó más de un minuto averiguarlo a través de prueba y error, ingresando todos los códigos que nunca esperábamos usar. Luego, la puerta que en realidad se abría a la sala principal necesitaba lo mismo. Sin embargo, todos requerían el mismo código. Esta vez, Edmonds tardó lo suficiente en introducir la contraseña con la mano libre temblando violentamente. La sala principal parecía sacada de una película de terror. El televisor estaba apoyado contra el sofá de 2 plazas, con la pantalla rota. El sofá contiguo estaba hecho trizas. El volumen de sangre era peor de lo que recordaba, y era difícil saber a la luz roja intensa dónde terminaba la sangre y empezaba el color normal de la alfombra. Me acerqué al cuerpo de Daniel y revisé brevemente el pulso, y se me ocurrió pensar que deberíamos haberlo hecho antes de correr a buscar el arma. O bien, no había ninguno, y no había razón para pensar que los hubiera habido solo unos minutos antes. Unos minutos que se sintieron como una eternidad, pero aún así solo unos minutos. La escotilla que conducía al corredor de mantenimiento estaba firmemente cerrada, y la lectura en su panel mostraba que la atmósfera del otro lado era peligrosamente delgada. Pasarían aproximadamente 2 horas antes de que pudiéramos salir y verificar para asegurarnos de lo que ya sabíamos, y cuando lo hicimos, descubrimos que la sala de mantenimiento prácticamente no estaba. Quedaban pedazos del cuerpo de Johnston, y se destacaban ásperamente en la oscuridad de la noche marciana, recortados por nuestros círculos de luz artificial. En lo alto, donde debería haber estado Júpiter, solo estaba la negrura bostezante del abismo de la Vía Láctea. No pudimos enterrar a Daniel, pero lo sacamos a la superficie, envuelto en un sudario fúnebre hecho con una sábana. Fue todo lo que pudimos hacer. En el eterno silencio y frío del mundo muerto que habíamos venido a explorar, Edmonds me despidió. No tuve tiempo de reaccionar antes de que ella se quitara el casco y rápidamente cayera al suelo. Probablemente podría haberla llevado de regreso a la base, probablemente podría haberla mantenido con vida. No lo hice, porque no tenía sentido. Más tarde, también traje un sudario para ella, junto con el arma inútil. Edmonds no había confiado en que terminaría con su vida si lo disparaba, y yo tampoco. Lo más probable es que rompiera huesos y causara dolor si alguien intentaba tragarlo. El orbitador hizo un sobrevuelo de la base solo una vez cada pocos días. En su siguiente paso, hice contacto usando la antena local. Al parecer, también habían tenido una catástrofe. El equipo 2 estaba compuesto por Margaret Greene, Tom Whitefield, Brandon Densmore y Tracey Lee cuando partimos de la Tierra. Ahora, Margaret Greene se había ido. Había muerto mientras dormía, víctima de un infarto. Los otros le habían dado un funeral similar al que le habíamos dado a Daniel, evacuando su cuerpo a través de la esclusa de aire. Todo el proceso había sido un desastre, con su cadáver enganchado en el borde de la escotilla al salir. Se tuvo que llevar a cabo un EVA para liberar su cuerpo y dejarlo a la deriva, revelando que su antebrazo casi había sido cortado por el metal afilado de la escotilla. Ese último frasco lo liberó y entró en órbita alrededor de Marte en 2 partes. Ninguno de los demás habló abiertamente sobre unirse a ella fuera de la nave, pero era bastante obvio lo que se avecinaba. Hablamos durante un tiempo. La antena más fuerte del orbitador había captado alguna señal de la Tierra. Sí, pero nada fuerte ni dirigido. Nada que realmente pueda ser útil. Unas pocas palabras en árabe, tal vez, ininteligibles para la tripulación y interrumpidas por la estática de la radio. ¿Habían visto si Júpiter aún podía estar allí? No. Se había ido. El barco pasó por el horizonte, y luego, para siempre, se fue. Eventualmente, me quedé dormido en la pila de equipos de comunicaciones en el dormitorio.
En esa oscuridad teñida de rojo, soñé con mi infancia en Detroit. Sobre el amanecer sobre el lago, sobre los largos inviernos con fuertes nevadas, y sobre el chocolate caliente con mi madre. Bebidas calientes de una taza de cerámica y malvaviscos diminutos. Mi primer perro, su vida y su muerte demasiado pronto. Sobre algo que no era un perro ni un gato, pero que se parecía un poco a ambos. Algo que me miró con una expresión que ni siquiera se acercaba a la humana, con un rostro de casi un pie de largo y demasiado grande para su pequeño cuerpo, con hoyuelos negros en lugar de ojos, pero que de alguna manera era lamentable y de disculpa. Tenía 5 colas, que terminaban en grandes abanicos de dígitos, y todos colgaban hasta el suelo. La cosa se deslizó hacia mí como algo entre un gato y una comadreja, y se frotó contra mis piernas de una manera claramente felina. No ronronea, pero hace un sonido de clic rápido. Un sonido que podía entender, que sabía que venía a través de vastos abismos no solo en el espacio sino también en el tiempo, de algo que había estado muerto durante años, cuando los dinosaurios caminaron por primera vez sobre la Tierra, nacido a la luz de un sol que se había quemado antes. La nuestra empezó a brillar. Estaba diciendo que las cosas nunca estaban destinadas a terminar de esta manera para nosotros. Que se habían cometido errores. Que él y los demás de su especie, si realmente lo fueran, de algo que había estado muerto durante años, cuando los dinosaurios caminaron por primera vez sobre la Tierra, nacido a la luz de un sol que se había extinguido antes de que el nuestro comenzara a brillar. Estaba diciendo que las cosas nunca estaban destinadas a terminar de esta manera para nosotros. Que se habían cometido errores. Que él y los demás de su especie, si realmente lo fueran, de algo que había estado muerto durante años, cuando los dinosaurios caminaron por primera vez sobre la Tierra, nacido a la luz de un sol que se había extinguido antes de que el nuestro comenzara a brillar. Estaba diciendo que las cosas nunca estaban destinadas a terminar de esta manera para nosotros. Que se habían cometido errores. Que él y los demás de su especie, si realmente lo fueran, otros en el sentido propio. Esta criatura parecía ser solo una parte de un gran todo, lo lamentaron. No estoy seguro de cuánto tiempo dormí. Podría haberlo comprobado, pero si no es obvio, he perdido completamente la noción del tiempo y eso no habría sido muy útil. Tal vez más de un día. Sin embargo, lo que me despertó fue más importante. Afuera, algo cayó al suelo con un ruido sordo. Pensé que tal vez era el módulo de aterrizaje, volcado de alguna manera desde su posición vertical. Solo tomó un minuto y una rápida mirada por la ventana alta sobre el equipo de comunicaciones para ver cuán equivocado estaba. No hay forma de saber por qué la cosa enorme fuera de la base decidió detenerse aquí. Ni siquiera puedo comenzar a adivinar a qué vino aquí. Como una ameba hecha de tierra, con orejas de conejo colgando de su costado, se sentó allí, latiendo. A lo lejos, pude ver a otros caer del cielo como una extraña tormenta de granizo. Desde su base, vi raíces que se extendían desde el Dust Bundy. Se enterraron en la tierra roja y la cosa comenzó a hacer un chasquido rápido. Similar al animal que había visitado mi sueño, pero en un tono radicalmente diferente. He hecho algunos viajes para verlo, pasando cuidadosamente por alto donde Daniel y Edmonds yacían inmóviles en el suelo marciano. Sean lo que sean él y sus hermanos, se detuvieron aquí en Marte. No puedo decir si más aterrizaron en la Tierra, pero por la noche todavía puedo ver la Tierra y su luna. Tampoco está emitiendo ahora. Phobos y Deimos todavía están allá arriba, y al mirarlos a través del telescopio en el laboratorio, puedo ver pequeños puntos marrones en ambos. En la oscuridad, las manchas brillan de un azul tenue, tanto aquí como en el lado oscuro de las lunas. Casi no hay posibilidad de que sea el último ser humano que queda, pero dudo que haya alguna posibilidad de que la humanidad se recupere de esto. Con los planetas exteriores desaparecidos, es difícil decir qué sucederá exactamente en el futuro, pero sé que no estaré vivo para verlo. Nadie viene aquí por mí. Estoy solo, y voy a morir. Entonces, considera esto como una advertencia y un adiós. Si esto te sucede, tal vez te vaya mejor. Y si no, quién sabe. Ahora tengo la sensación de que hay una especie de vida después de la muerte.
Buenas noches a todos amigos de YouTube, amantes del terror y las buenas historias. Espero les hayan gustado los creepypastas. No olviden suscribirse y compartir, así como dejar su comentario para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.